Buenas tardes a todos. Cerramos este ciclo de conferencias patrocinado por la Fundación Rafael del Pino por un conferenciante obligado, Fernando Checa Cremades, pues conocido de todos, hombre público y notorio. Hoy mismo podíamos leer en El País un pequeño comentario a la subasta del último Leonardo da Vinci en Nueva York, catedrático de la Universidad Complutense de Historia del Arte, director del Museo del Prado hasta el año 2000, escritor desde su juventud, atento a figuras como el emperador Carlos V, Felipe II y su relación con las artes. La figura del emperador fue el tema de su tesis doctoral, Felipe II de un libro que recibió el Premio Nacional de Historia, ambos objeto de su atención en dos grandes exposiciones celebradas el año 98 y el 2000, la primera sobre el hijo y la segunda sobre el padre, en Madrid, en el Prado y en el Museo de Santa Cruz de Toledo, y desde esa fecha pues ha continuado ocupándose de temas vinculados con el arte y los Habsburgo, fundamentalmente sobre Tiziano y la corte de España, en muy diferentes libros y sedes, y ampliando al mismo tiempo hacia otros ámbitos de la práctica artística en relación con las cortes europeas. No quiero quitarle ni un solo minuto más y, por lo tanto, le doy las gracias de haber aceptado esta conferencia sobre la imagen artística del emperador. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias a la Real Academia de la Historia por invitarme a esta conferencia, al director del ciclo, Fernando Marías, y a todos los académicos presentes y al público aquí presente. Confieso que estoy un poco apabullado, ¿no? A pesar de la práctica docente y de conferencias, pero sentirme oído por un número tan grande de académicos de la historia, pues de cierta manera impone un poco. Espero no defraudarles. Bien, voy a hablar, como se me pidió, sobre Carlos V y las artes, un tema realmente grande, ¿no? Casi infinito, de manera que la manera de acotarlo fue tratar de ver esas justificaciones teóricas, políticas a la imagen artística en el siglo XVI, concretadas en el caso de Carlos V, oscilando entre dos grandes figuras fuera del ámbito artístico como Erasmo y Maquiavelo, y con alguna otra que irá apareciendo, ¿no?, a lo largo de la charla. Bien, la fecha con la que comenzamos es la de 1515, cuando, declarada la mayoría de edad del futuro Carlos V, fue nombrado señor de los Países Bajos. Fue entonces cuando el humanista Desiderio Erasmo de Róterdam, inspirándose en el género político jurídico medieval de los espejos de príncipes, escribió su Educación del Príncipe Cristiano, que publicó en 1516 y dedicó al ilustrísimo príncipe don Carlos. Erasmo, partiendo tanto de las ideas políticas de Aristóteles como de algunas otras expresadas en la Biblia, concretamente en el libro de los Reyes, donde se narraban historias de David y Salomón. Aquí vemos una imagen de Carlos V relacionado con el rey David. Pues el libro de los Reyes consideraba la sabiduría como la virtud esencial del soberano, ya que era la que mejor fundamentaba la legitimidad de su poder. A este concepto básico
Erasmo incorporó ya desde la misma dedicatoria del libro el de la importancia política de la dinastía, una de las justificaciones esenciales del sentido moderno que estaba adquiriendo la soberanía. La pertenencia a un linaje, en este caso el de los Habsburgo, adquiría cada vez un mayor relieve, de manera que poco a poco se imponía la idea de una sucesión ligada a la adscripción a esta familia que venía a sustituir el carácter inicialmente electivo del título imperial. Las ideas de la sabiduría del príncipe y de una república gobernada por filósofos, esta última idea de clara estirpe platónica, llevaron a Erasmo a resaltar como esenciales ciertos valores morales y políticos, algunos específicamente cristianos, como eran los de la moderación y la mansedumbre. El poder del reino debía confiarse, por tanto, en alguien que poseyera las virtudes de sabiduría, justicia, moderación del ánimo, previsión y celo por el bienestar público. Discurriendo sobre estos razonamientos es cuando aparece su primera alusión directa a cómo ha de ser la imagen figurada del rey. Los retratos de los antepasados, dice Erasmo, el oro, las piedras preciosas, no tienen más importancia para la administración de la ciudad que la que esto mismo tendría para el piloto en el gobierno de una nave. La idea, como vemos, en principio restrictiva del sentido político de la imagen artística del poder, imbuirá buena parte de las consideraciones de este libro y será decisiva para el sentido que se le otorgará en la corte de Carlos V durante largos años. Los valores virtuosos de la educación principesca debían, sin embargo, quedar grabados indeleblemente en la mente del joven educando. Y es ahora cuando Erasmo no solo recurrió a varios de sus géneros literatos favoritos, como de los ejempla, las anécdotas, los símiles o los apotegmas, sino también a las mismas imágenes artísticas. Su valor de ejemplo, antes que su importancia como medios de exaltación o de gloria, es la primera justificación posible de la legitimidad de la imagen en torno al príncipe. Y no es suficiente, dice, transmitir principios que le aparten de lo torpe o le inviten a lo honesto. Hay que clavárselos, hay que metérselos, hay que inculcárselos y de una y otra forma hay que refrescárselos en su memoria, ya con una sentencia, ya con un símil, ya con un ejemplo. Hay que grabárselos en los anillos, hay que pintárselos en las tablillas para escribir, hay que escribirlos en los escudos. Los ejemplos de los hombres célebres inflaman vivamente los ánimos generosos. Se trataba, por tanto, no tanto de negar la validez de la imagen artística, sino de justificarla en su valor ejemplificador y pedagógico. Escuche el príncipe, sigue diciendo, con frecuencia que la nobleza, las estatuas de mármol, bronce o cera, los escudos y toda aquella pompa de personajes que llevan caduceo o vara, el atributo de Mercurio, con la que se hinchan de manera afeminada el vulgo de los próceres, son nombres vanos, a no ser que todo lo que se designa bajo estos nombres tenga un origen honesto. Por ello, el humanista realizó una muy severa crítica de las lujosas representaciones principescas que, por otra parte, tan exageradamente estaban teniendo lugar no solo en los ambientes de las cortes italianas del XV, ya impregnadas del afán renacentista de la magnificencia aristotélica, sino también en la suntuosa corte de los duques de Borgoña. Si tratas de parecer ilustre, dice también, no hagas ostentación de esculturas o falsos retratos de colores en los que, si algo es de verdadera alabanza, esto se debe al talento y actividad que el pintor evidencia. Más bien, al contrario, reproduce con tu modo de vivir el monumento de la virtud. Este ideal político, defendido por Erasmo, resultó muy influyente en el campo de la representación artística, propiciando un tipo de retrato muy discreto y no especialmente ostentoso, lo que explica que la creación del mito de Carlos V como gobernador y héroe cristiano que comienza a elaborarse en estos años pasara necesariamente por su exaltación como príncipe sabio y gobernante virtuoso, así como por el desarrollo de un sistema representativo de la imagen del poder que tendía a figurarlo a la manera de juez.
Cuando el joven príncipe don Carlos cumplió los 15 años de edad, su abuelo, el emperador Maximiliano I, abdicó en él la gobernación de los países de Flandes, de manera que bajo la guía de su tía y tutora, doña Margarita de Austria, fue nombrado, como decía al principio, señor de los Países Bajos, ejerciendo la regencia Guillermo de Croix, señor de Sievres. De las solemnes fiestas y triunfos que en todas las ciudades se le hicieron, ninguna de mayor importancia y significación que la celebrada en Brujas en abril de 1515, de la que conocemos una versión impresa y otra extremadamente lujosa. Esta es una de sus miniaturas de la versión lujosa, con un gran número de miniaturas conservada en la Biblioteca Nacional Austriaca. El texto de ambos fue obra del historiógrafo de la corte de Borgoña, Rémy Dupuy, un personaje de gran saber humanístico, jurídico e histórico, como se demuestra no solo en esta obra, sino en otra no menos significativa, como la descripción de las exequias del rey católico, Fernando el Católico, en la Catedral de Bruselas, fechada en 1516. En los abundantes arcos triunfales y teatros, como dice la relación, que se construyeron en esta entrada, queremos referirnos a uno, el que vemos aquí, de los levantados en la Plaza de la Bolsa, en el que se aludía precisamente a la virtud de la justicia como una de las capitales que debían formar parte del bagaje moral del gobernante. La construcción efímera se dividió en 3 partes, en cuya sección central se instaló la figura de un rey adolescente, claro trasunto del joven Carlos. Su disposición era sedente y aparecía con los habituales atributos de la realeza que caracterizaban al arte medieval, es decir, la corona, el cetro y el manto real. La imagen se situaba encima de la rueda de la fortuna, y se rodeaba de las alegorías de las virtudes que se representaban en forma de figuras femeninas. Así, la fortaleza y la templanza se encontraban a derecha e izquierda de la rueda, mientras que en la parte inferior, donde aparecía la prudencia, y en la izquierda la justicia, que encadenaban e inmovilizaban a la diosa Fortuna. El tema conllevaba, según la lógica del momento, una comparación tipológica con la figura bíblica de Salomón, ya que éste era considerado como el rey sabio por excelencia de la tradición cristiana. En otro de los arcos triunfales se aludía igualmente a la potestad juzgadora del príncipe. De esta manera, la virtud de la sabiduría se asociaba, por tanto, con la racionalidad, con el control de las pasiones y el dominio de los vicios. Es la razón y la contención inherentes a la práctica de las virtudes las que pueden dominar a la fortuna, a la que se consideran sometidas las vicisitudes humanas en general y las políticas y del gobierno en particular. Un gobierno que todavía se alegoriza, aquí lo vemos en el tapiz La Fortuna de la serie de los honores, también de una época parecida, 1525, que a través de la rueda de la fortuna, que continuamente sube y baja de manera muy difícil, si no imposible de controlar, ¿no?, como vemos bien en este fragmento. Tras la mayoría de edad de Carlos V, en 1515, su nombramiento como señor de Flandes y su accesión a los reinos peninsulares como rey de España en 1517, el siguiente gran momento de su ascendente carrera fue la consecución del título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tras la muerte de su abuelo Maximiliano en enero de 1519, cuando también hereda el título de archiduque de Borgoña. Poco antes de su coronación como emperador electo en Aquisgrán, el día 23 de octubre de 1520, se produjo su entrada triunfal en la ciudad de Amberes el 24 de septiembre, cuyo programa fue propuesto por Petrus Egidius, jurista flamenco que fue canciller de Amberes a partir de 1510 y que pronto adquirió una enorme notoriedad como político, intelectual y hombre de leyes. De ideas erasmistas, fue íntimo amigo, lo vemos aquí a la derecha y a la izquierda, a Tomás Moro, fue íntimo amigo de Tomás Moro,
quien le dedicó nada menos que su más famosa obra, La Utopía, de 1516, donde le cita en su primer libro. En 1517, el pintor Quentin Metzys, amigo y muy citado por Durero en su diario en los Países Bajos, realizó una de las parejas de retratos más famosas del Renacimiento nórdico, en la que confrontó la imagen de humanista e intelectual Erasmo de Róterdam y la de jurista y político de Pieter Gillis, demostrando así lo significativo de esta unión de artistas, pensadores políticos y juristas que interpretaron la llegada del gobierno de Carlos V como la oportunidad de poner en marcha sus ideas de reformismo universal. El programa de esta entrada triunfal de Carlos en Amberes en 1520, abajo vemos una fotografía de la portada de esta entrada triunfal, que no tiene ilustraciones, no han llegado ilustraciones. Este programa se abría, como digo, con un primer arco en el que se destacaba la alegoría clásica de las tres gracias, en la que cada una de estas tres figuras portaba en sus manos una manzana dorada que se interpretaba a la manera clásica como regalos de amor, ya que la entrada en su conjunto se concibió bajo el lema general Fides et Amor. Sin embargo, aparece en letras grandes en la portada. Sin embargo, fueron los conceptos, otra vez, de justicia y sabiduría los que en realidad centraron el argumento del triunfo, algo lógico si tenemos en cuenta la formación erasmista y las ocupaciones jurídicas políticas del inventor del programa. El erasmismo consideraba la justicia no solo como una virtud al modo cristiano, sino que la interpretaba como una de las actividades propias de la gobernación del príncipe. Siguiendo ahora los textos clásicos de Hesíodo y Ovidio, fue por medio de la mítica figura de la Virgen Astraea, una cita de Virgilio, del libro IV, que poco más tarde adquirirá la categoría de tópico a la hora de exaltar a Carlos V en lo que se refiere a la actividad legislativa y justiciera del príncipe. La Virgen Astraea es el símbolo de la justicia. Con esta alusión a Astraea y la llegada de la justicia, Pieter Gillis se refería tanto a los deseos de la reposición de una nueva edad de oro bajo la égida de la justicia como la llegada de un nuevo reino de felicidad. Se trataba de una nueva era que nos remite a la interpretación de Carlos V como personaje mesiánico, tomando ahora referencia de la égloga cuarta de Virgilio, en la que se aludía a la llegada de un Salvador. En el tercero de los teatros levantados en el triunfo de Amberes, la piedad se contraponía a la impiedad y se representaban a través del jeroglífico de la cigüeña, el cetro y el hipopótamo, tan frecuente en la cultura visual de inicios del siglo XVI, para representar moralmente el poder del príncipe, tal como este mismo jeroglífico Erasmo lo había mencionado. En la educación del príncipe cristiano aparecen algunos grabados de Durero y su escuela en torno a Maximiliano, al emperador Maximiliano I, etc., ¿no? Y todo procedía de la jeroglífica de Orapolo, ese libro de jeroglíficos y emblemas que en estos momentos se redescubre como base, una de las bases del lenguaje simbólico del Renacimiento. El triunfo culminaba con un último teatro en el cual las cuatro partes del mundo se inclinaban ante el autócrator, auténtica contrafigura del nuevo emperador, en medio de los cuales aparecía una alegoría de la paz que contenía en sí y superaba a la guerra, recalcando otra vez la clara inspiración erasmista de todo el programa ideado por Pieter Gillis. La amplitud de los poderes y la cantidad de frentes en los que la actividad política y militar del emperador Carlos V se vio implicado a lo largo de su gobierno hicieron que poco a poco se fueran abandonando los iniciales ideales erasmistas y utópicos del príncipe sabio para ser sustituidos por otros distintos basados en ideas imperialistas de origen medieval y en formulaciones inspiradas en el derecho romano. La muerte del cardenal Mercurio Arborio Gattinara en 1530 fue uno de los puntos de inflexión en la evolución de las ideas políticas de la corte imperial. Con Gattinara,
que había sido canciller de Carlos V desde 1518 hasta 1528, desaparecía uno de los juristas y humanistas que con mayor ahínco había defendido las ideas erasmistas desde los tiempos de Margarito de Austria a los del joven emperador. Las grandes victorias militares de los años inmediatamente anteriores a la muerte de Gattinara, Pavía en 1525, el saco de Roma en 1527, unidas a la coronación de Bolonia de 1530, explican la inflexión que se produjo tanto en la forma de concebir y justificar jurídica y políticamente el poder carolino, como en la manera en que éste se representaba artísticamente. Estos acontecimientos explican el revival en la corte de Carlos de un texto capital, como era el de Monarquía de Dante, que en un determinado momento se tuvo la intención de editar a instancias del mismo Gattinara. En esta obra, su autor, como es sabido, defendía la idea de la separación de los dos poderes del Papa y del Emperador, de manera que este último podía actuar y gobernar autónoma e independientemente del primero. Es en este contexto en el que desde mediados de los años 20 aparecieron varias obras que justificaban los poderes del emperador desde un punto de vista que podríamos denominar gibelino. Así sucede, por ejemplo, en uno de los opúsculos más significativos del jurista navarro, nacido en Pamplona, Miguel de Urzurrum, activo en los años 20 y 30 del 16, que había estudiado Derecho Civil y Canónico en Ferrara y Bolonia. Muy cercano siempre a la corte de Carlos, al final de su vida, Urzurrum fue protegido por el Papa Adriano de Utrecht, Adriano VI, consejero de Carlos V, antes de acceder a la dignidad pontificia. El texto de Urzurrum fue publicado en Zaragoza en 1525 y su contenido consiste esencialmente en una justificación del carácter universalista del poder de Carlos V, de forma que, siguiendo en buena medida las ideas de Dante, distinguía y separaba los poderes secular y religiosos y aclaraba que la potestad imperial no procede la del pontífice, sino directamente de Dios. Urzurrum no dudaba en remontarse a la mítica Edad de Oro, una época en la que, según el esquema que había explicado Hesíodo, en la antigüedad todo el mundo vivía según el derecho natural y el poder se justificaba fundamentalmente en la función primaria y capital de la administración de justicia. Bien, aunque autores como José María Maraval interpretaron la obra de Urzurrum como un mero epígono del revival dantesco a principios del XVI, estudios más actuales observan que su tratado, junto con otros que ahora no voy a nombrar, hay que interpretarlos en el contexto de estos días muy beligerantes de la política imperial que preceden al saco de Roma y se enmarcan también en el momento de la batalla de Pavía. Estos estudios actuales resaltan sobre todo las líneas maestras de su pensamiento de Urzurrum, que consiste fundamentalmente en la separación de los poderes civil y eclesiásticos y en las de la utilización del derecho romano en torno al imperio como marco jurídico preciso para legitimar la intervención del emperador en asuntos de la Iglesia, así como la reducción o eliminación del poder de esta última. Es entonces en este contexto donde adquieren relevancia algunas de las ideas de Nicolás Maquiavelo. La traducción española de sus décadas de Tito Livio se encabeza con el siguiente y muy significativo título: Los discursos de Niccolò Machiavelli Florentino sobre la primera década de Tito Livio, ahora nuevamente traducidos de lengua toscana en lengua castellana, muy útiles y provechosos para cualquier príncipe y gobernador, dirigidos a la majestad del serenísimo don Felipe, rey de Inglaterra, Nápoles y príncipe de España, nuestro Señor. La obra ya fue publicada en Medina del Campo en 1555. En el privilegio real, que aparece firmado en Valladolid en el año 51, Carlos V decía lo siguiente: Nos, para nuestra recreación, leemos algunas veces en un libro intitulado Los discursos de Niccolò Machiavelli,
por ser muy útil y provechoso para cualquier príncipe, ¿no? Repitiendo la coletilla del título, o más bien el título repetía afirmación del privilegio de Carlos V. Por su parte, el traductor de la obra, Juan Lorenzo Ottavanti, afirmaba que el conocimiento de Maquiavelo serviría para abrir el camino de su muy alta y muy excelente inteligencia, el príncipe Felipe, para que pueda en breve tiempo venir en conocimiento de lo que es necesario para añadir a su imperio lo que pueda. Vuestra Alteza conocerá el gran deseo de ello, de que vuestra Majestad suba en aquella grandeza que la fortuna y sus perfectas calidades le tienen prometido. Es decir, hay una opción clara por el maquiavelismo en estos momentos que se va abandonando esas primeras ideas erasmistas. En el año 66, ya un poco más tarde, Francesco Sansovino, que era el sobrino del escultor y arquitecto afincado en Venecia, decía que al emperador Carlos V le gustaba leer solamente 3 libros, a los que había hecho traducir en su lengua. Uno para la institución de la vida civil, y esto fue El cortesano del conde Baltasar Castiglione. El otro para las cosas de Estado, y esto fue para el príncipe, se refiere al príncipe con los discursos de Maquiavelo. Y el tercero, para las cosas del ejército, de la milicia, las historias de Polibio. Es decir, que la imaginación de la época, Castiglione, Maquiavelo, Polibio, eran las bases de las ideas políticas de Carlos V en estos momentos. Bien, estos son algunos de los fundamentos teóricos, literarios, de la construcción artística que podemos considerar definitiva o última en torno al Carlos V. La intensificación de una imagen artística de gran potencia ligada al emperador se justificaba en el desarrollo y consecuencia de situaciones políticas del momento que cada vez necesitaba explicarse por medio de una idea imperialista de origen a la vez clásico, el Imperio Romano, y medieval, Dante y toda esa elaboración del ideal del emperador desde el punto de vista medieval. En 1529, Carlos V inició el viaje a Italia que le llevaría en 1530 a Bolonia con motivo de su coronación imperial. La fecha tiene una gran significación, ya que de este periplo datan las primeras representaciones imperiales que tienen por autor a Tiziano, hoy perdidas, pero que conocemos por copias posteriores de Rubens, aquí lo estamos viendo, y por grabados coetáneos de Giovanni Brito y de Agostino Veneziano. Nos encontramos en todos los casos con una imagen del emperador de medio cuerpo, con armadura y con espada, ya sea mostrada de frente, como en la copia de Rubens del cuadro perdido de Tiziano, ya apoyada, como vemos aquí, ya apoyada en el hombro, como sucede en las versiones grabadas de Veneziano y Brito. Se trata de una clarísima referencia a la pertenencia de Carlos a la Casa de Borgoña. Es una referencia antigua. Hay algunas imágenes de Carlos V niño que aparece de una manera muy parecida, ¿no? Ámbito dinástico y político en el que la espada adquiría una simbología muy clara en torno al poder y la administración de la justicia, es decir, algo que ya conocemos por el tema erasmista. Resulta, por tanto, muy evidente que ya fuera por deseo del propio Carlos V o por el de su entorno inmediato, que esta iconografía fue exigida al pintor de Venecia, que iniciaba así su amplia colaboración con el emperador en particular y la Casa de Augsburgo en general. Desde mediados de los años 30 del siglo XVI, la propaganda y la difusión de la imagen a través del arte de Carlos V adquirió cada vez más unos tintes romanos que se acentuaron a partir de 1535, fecha de la importante victoria de las tropas imperiales contra el turco en Túnez. A partir de ese momento y del consiguiente recorrido triunfal de Carlos V a través de Italia, Palermo, Messina, Nápoles, Roma, Florencia y Siena, su figura comenzó a compararse
entre otros héroes y emperadores del mundo clásico, con la del general romano Publio Cornelio Escipión el Africano, el vencedor de Aníbal en la batalla de Zama en el siglo III a.C. Inmediatamente después de la muerte de Carlos, estas ideas aparecen con claridad en un lugar tan significativo como el túmulo que fue erigido en Valladolid en 1558, construcción efímera que tuvo como inspirador a una persona tan cercana a la corte como era el antiguo erasmista Calvete de Estrella, que había sido también educador del príncipe Felipe. Y en este programa, que es complejo y demás, me gustaría señalar que hay un momento en el que Calvete señala que había una imagen de Carlos V vestido a la romana y cercana a esta imagen de Carlos V a la romana se instalaron las figuras de Salustio, Tito Livio, Tucídides y Heródoto, con una inscripción que recogía un verso de la Eneida: Discite justitiam moniti, aprended todos justicia. Seguimos en el mismo ambiente de la justicia como virtud fundamental, pero justificada a través de la historia romana. Un hecho concreto, sin embargo, inclinó definitivamente la balanza hacia una interpretación del poder de Carlos V en clave romana y con ello sus representaciones artísticas. Este hecho fue el de la discusión que en los años finales de su reinado mantuvo la propia familia Habsburgo en torno a la sucesión del título de emperador. La disputa se planteaba entre Felipe, el hijo de Carlos V, que había nacido en Valladolid en 1527, y Fernando, al que vemos aquí, el hermano menor de Carlos, nacido en Alcalá de Henares en 1503, pero rápidamente desplazado a Flandes en 1518 para evitar cualquier movimiento de apoyo a su persona contra Carlos I por parte de la nobleza castellana. La figura de Fernando nunca fue cómoda para Carlos, aunque en algunos momentos resultó imprescindible. En 1519, este le otorgó el título de archiduque de Austria. En 1521 obtuvo la herencia austriaca de los Habsburgo, Alta y Baja Austria, Estiria, Carintia, Carniola y en 1522 el Tirol, Alta Alsacia y Württemberg. A finales de esta década obtuvo, gracias a su matrimonio con Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, los tronos de estas dos monarquías y en 1531, hecho decisivo para lo que quiero contar, fue elegido como rey de romanos, lo que hacía de él el candidato más seguro al título imperial del que esta dignidad era condición previa. Como es sabido, fue Fernando quien finalmente heredó el título imperial tras la abdicación en 1555 de Carlos V, desplazando al hijo de este, Felipe, quien, sin embargo, heredó las partes capitales y de mayor importancia económica y política de la herencia carolina. Estas cuestiones políticas tuvieron una correspondencia muy clara en el campo de las artes y tuvieron como protagonistas principales al escultor Leone Leoni y al pintor Tiziano Vecellio. Este último realizó en Augsburgo, en 1548, el importante retrato Carlos V con armadura, cuyo original hemos perdido y que conocemos por dos copias de Pantoja. Aquí vemos la conservada en el Museo del Prado. En este retrato, el emperador aparece de cuerpo entero portando la armadura que había utilizado en 1547 en la decisiva batalla de Milberg. La reunión en Augsburgo, en 1548, se había convocado fundamentalmente para discutir las consecuencias políticas de las victorias de Carlos V y los imperiales contra las fuerzas de la Liga de Esmalcalda, que habían culminado con el triunfo por un lado, y lo otro de la reunión era plantear estos problemas que he comentado de la sucesión. Bien, aunque como
como decimos, no conocemos el original, sí, pero nos podemos hacer de él perfectamente idea. Sí que está claro que las consecuencias artísticas de esta obra en la imagen del emperador fueron enormes, ¿no? Era la primera vez que Tiziano representaba a Carlos V de cuerpo entero con armadura. Antes la había representado de 3/4 con armadura o de cuerpo entero pero en traje de corte, en el cuadro del Prado de Carlos V con un perro. De forma que la alusión al pasado en este cuadro no se refería tanto al mundo iconográfico y simbólico del Imperio Romano Germánico en su versión medieval, como podía recordar el tema de la espada, ¿no? En los primeros retratos también perdidos y conocidos por la copia de Rubens. Podemos decir que esta imagen que estamos viendo ilustra el paso entre la concepción del Imperio carolino según unos modos más medievales o durerianos, si queremos, aprendidos en la iconografía de Maximiliano I o erasmistas al modo de Van Orley, como el primero de los retratos que veíamos al comienzo, pasaba de eso a la idea de la representación de un poder como imperio universal, ¿no? Basado en las ideas de Dante, basado en las ideas del derecho romano, basado en las ideas del Usurrum o en las modernas ideas del poder fuerte de Maquiavelo. Lo cierto es que Tiziano adaptó y dotó de un renovado clasicismo al tipo de retratos de cuerpo entero que se había comenzado a practicar unos años antes en los círculos cortesanos e incluso imperiales de Alemania. No es una invención de Tiziano este retrato de cuerpo entero. Ya lo había hecho pintores de Fernando I, como Schwarzenegger, por ejemplo, o pintores como Lucas Cranach, lo cual introduce también una especie de interés matízomo centroeuropeo, podríamos decir, en este tipo de representaciones que tenemos tan asociados, ¿no?, al mundo del clasicismo italiano. Pero bien, en realidad, la contundente representación planteada por el veneciano nos propone una idea del emperador en la plenitud de su poder como un soberano moderno totalmente renacentista antes que, por ejemplo, la imagen de Carlos como un emperador en medio de príncipes electores y de otros poderes seculares y autónomos, a veces incluso en equilibrio con el Papa, ¿no?, como el cuadro de Durero de Maximiliano en equilibrio con el Papa que pinta a principios del XVI para una iglesia de Venecia. Ahora ya es solo, no es el equilibrio, es solo el emperador, ¿no? Se trata, de Tiziano, de un retrato de aparato cuyos referentes políticos están en las ideas que he desarrollado hace un momento, antes que en el concepto de un poderoso como administración de la justicia y como administrador de la justicia a la que estamos acostumbrados con la iconografía anterior de Carlos V. El retrato acentúa además las referencias iconográficas contemporáneas, como resulta evidente de la existencia de la armadura, la verdadera protagonista, junto con el rostro de Carlos de la obra, ¿no? Son retratos también muy actuales, muy que buscan una idealización, pero por supuesto, pero teniendo en cuenta las realidades absolutas, ¿no?, como son las armas o las armaduras concretas de la época. Esta imagen de Carlos V era, por tanto, una alusión a la romanidad inherente al título del emperador, al igual que lo fueron las esculturas de León Leoni, el segundo, que se encargaron en estos momentos. Nos referimos a las realizadas en Milán por este escultor por deseo de la corte de Carlos V a partir de 1549, cuyo conjunto constituye en realidad el más contundente alegato artístico a la candidatura imperialista del hijo Felipe. El encargado de controlar el desarrollo de este proyecto, ideado por el cardenal Granvela y María de Hungría en apoyo de Felipe, fue el gobernador imperial en Milán, Ferrante Gonzaga, y tuvo como momentos culminantes las esculturas que estamos viendo aquí de Carlos V y el Furor, y el retrato a la romana de Carlos V, y las imágenes en pie de Felipe II a la romana y de su gran valedora, la reina
María de Hungría. Al representar, no puedo entrar a analizar estas esculturas bastante complejas e interesantísimas, pero ese aspecto romano que sobre todo tiene la escultura de Felipe II o de viuda también a lo clásico de su tía María de Hungría, un conjunto que seguramente será una pareja, es una alusión al carácter romano de la sucesión, es decir, al carácter de la sucesión imperial, que era la que estaba más asociada al tema romano y, por tanto, el que debía ser emperador era Felipe, no a Fernando. Pero las cosas no sucedieron de esta manera. Todo este conjunto, entonces, es, entre uno de los valores que tiene y significados que tiene, es esa postulación del príncipe como heredero del título de emperador. Fue, sin embargo, la representación del rostro de Carlos V, creado por Tiziano, tanto en el retrato con la armadura que hemos mencionado, como en el famoso Carlos V a caballo en Milberg, que estamos viendo aquí a la izquierda, quien acabó de fijar la imagen fuerte, impositiva y romana del emperador. Una iconografía que fue utilizada por el mismo León Leoni en algunas de sus medallas y camafeos, como estamos viendo, que gozará de una cierta influencia en los tiempos inmediatamente posteriores. El rostro de Tiziano en el cuadro, el rostro de Carlos V, en el cuadro de Tiziano de Milberg, sirvió como fuente, para fuente de una de las más importantes efigies imperiales difundidas en vida del protagonista, obra del grabador de Parma Enea Vico, que es esta que estamos viendo aquí y con la que voy a terminar. La estampa gozó de los comentarios escritos en 1550-1551 por Anton Francesco Doni, editor y polígrafo italiano, que nos explican su simbolismo de manera clara y meridiana en un opúsculo del más alto interés. Fue Doni quien en la dedicatoria de esta obra al embajador imperial en Venecia, Juan Hurtado de Mendoza, nos indica cómo el retrato de César, dice la viva efigie de César, era sacada de otra que había salido del pincel admirable del gran Tiziano. O sea, que es claro que eran absolutamente querido, ¿no?, el tema. Al rotundo significado clasicista y heroico que supone por sí mismo el recurso a esta imagen del pintor veneciano, el cuadro a caballo, el cuadro ecuestre, se une la importancia que en esta estampa adquiere la misma arquitectura que la enmarca. Con ella se pretendía imitar a los antiguos emperadores que levantaban arcos, templos, estatuas, colosos o pirámides que sirvieran de memoria y fama en recuerdo de sus acciones guerreras y virtuosas. Alrededor de todo ello aparecen 7 figuras que completan el programa, a cuyo número se quiere atribuir, en el texto de Doni, un significado mágico. Estas figuras se sitúan en 3 niveles para indicar así su progresiva importancia en la interpretación de la personalidad y de la historia de Carlos V. En el nivel inferior están las naciones vencidas por el emperador. África, en primer lugar, detrás de la cual está la escena de la toma de la Goleta, en alusión a la victoria de Túnez en 1535, y Alemania, en segundo, con la escena de la captura del duque de Sajonia en 1547, es decir, la campaña contra la Liga de Esmalcalda. Las 2 figuras intermedias son de mayor tamaño y se sitúan delante de las columnas dóricas, ¿no? Aparte que, por supuesto, la arquitectura dórica es también símbolo de fortaleza, según la teoría de los órdenes arquitectónicos en el Renacimiento. Es por eso por lo que se está utilizando, y vemos además cómo las metopas
del entablamento van alternando los símbolos imperiales, la corona, la bola del mundo, el toisón de oro y la corona imperial. Bien. Como digo, las dos figuras intermedias, que vemos que son de mayor tamaño, a la derecha está la figura de Minerva desnuda con un escudo y una lanza en las manos y un yelmo en la cabeza. Con ello se alude a la sabiduría del príncipe, aunque con un sistema representativo e iconográfico clásico muy distinto de las primeras figuraciones que veíamos podemos llamar erasmistas o iniciales en torno a la imagen de Carlos V. A la izquierda, la mujer vestida alude a la clemencia, en cuyo mano está un libro de errores a los que cancela, como hace con las ofensas con la pluma que lleva en la derecha. El opúsculo establece una interesante relación entre estas dos figuras y las inferiores de las provincias sojuzgadas. Mientras que los infieles africanos, ajenos a la religión y a la cultura europea, deben ser dominados mediante el énfasis en la razón y la sabiduría, virtudes de las que los alemanes poseen, y sin embargo los centroeuropeos, los herejes protestantes, los príncipes sublevados contra Carlos V, pues en la retórica de la paz post-Milberg han de ser dominados mediante la clemencia y el perdón, y no con el sojuzgamiento y la humillación. Es realmente, como vemos, toda una lección de disimulo y de diplomacia realmente maquiavélico, que explica muy bien la coyuntura política europea de aquellos tiempos, ¿no? Carlos V en la escena de la escultura de Leoni del Furor que acabamos de ver aparece como héroe clásico, como sabemos se le puede quitar la armadura, aparece desnudo todavía como un héroe más claramente clásico que se impone, pero se está imponiendo al furor al cual va a encadenar y a encerrar en el Templo de la Paz de Jano. Y él aparece entonces potente, pero en una alusión pacifista. Es decir, que él buscaba, como digo, la clemencia, una imagen de clemencia y de perdón con los príncipes centroeuropeos y una imagen más potente, no de sujuzgamiento, de humillación frente a el mundo islámico del Mediterráneo. Por fin, las tres figuras superiores personifican de izquierda a derecha la religión, la gloria y la justicia. En esta última, ¿no?, en la imagen de la justicia, aparece una auténtica inflación de jeroglíficos que ya conocemos algunos, como el avestruz, el cetro, el hipopótamo y la cigüeña. Todo eso procede, como he dicho antes, de la iconografía, de la jeroglífica, de Ora Apolo. Había sido utilizado por Maximiliano, había sido utilizado en el arco triunfal de Maximiliano, había sido utilizado por Carlos V en la entrada triunfal de Amberes de 1520 y en otras ocasiones, y vuelve a aparecer aquí ya al final de su vida, pero con un lenguaje artístico distinto, ¿no? En el centro de estas tres figuras, la gloria de Carlos V, coronada, porta otra vez una espada y una corona de laurel. Es la espada de la justicia, también la corona de laurel del triunfo. Todo ya se aparece como más equilibrado y más tendente a esa imagen, como digo, clasicista. Y se apoya en el animal cesáreo e imperial por excelencia, es decir, en el águila. Esta estampa de Enea Vico de Parma y su exégesis por parte de Anton Francesco Doni, las esculturas de Leon Leoni y las pinturas de Tiziano, de las que proceden, también muchas de las esculturas de Leoni proceden de imágenes de Tiziano, suponen en el mundo de la imagen artística
la culminación de un cambio en el sistema representativo en torno a Carlos V respecto a lo que había significado la ya por entonces lejana filosofía del poder definida por Erasmo de Róterdam a principios del XVI. Carlos V no era ya tan solo un monarca sabio y prudente que justificaba su poder en tanto que creador y dispensador del derecho, como juez, sino el poderoso dominador de un mundo político y militar que encontraba su legitimación no solo en presupuestos dinásticos o religiosos, sino sobre todo en la práctica diaria del poder y en la fuerza de una maquiavélica razón de Estado. Muchas gracias.